Buenas noches a todos, ¿cómo están? Vamos a empezar la sesión a continuar con el tema de riesgos, pero antes de ello les recuerdo que la próxima semana es la práctica 2. Ya, próxima semana práctica 2. No se olviden. Este, bueno, vamos a ver en los próximos días. Les voy comentando cómo vamos a hacer esta práctica, que vendría hasta donde vamos a avanzar hoy, hasta el tema de Monte Carlo. Ya el objetivo es llegar al Monte Carlo. Buenas noches a todos. Bien, voy a compartir la pantalla para iniciar la clase. Ya está. Bien, el jueves pasado cada uno de ustedes ha ido presentando sus riesgos, ha ido mostrando las probabilidades que han asignado, los impactos también, ¿no? Han ido mostrando también los rangos que están manejando, las estrategias que están asignando o que van a asignar. Y lo que vamos a hacer ahora es el análisis cualitativo de riesgos. ¿Ya? Es un tema que todavía no hemos tocado con ustedes y que yo lo había observado, ¿no? Con un poquito de asombro, que habían dos grupos que habían presentado ya su análisis cualitativo. Pero bueno, y eso es lo que tienen que presentar el jueves, ¿no? Este jueves que viene. El análisis cualitativo, ¿no? Con la matriz que vamos a revisar hoy día, qué es lo que tienen que hacer. Bien, vamos a empezar con el tema. Eh, Hay una pregunta acá que se hace para abrir el tema. ¿Haríamos algo con respecto a los riesgos que hemos identificado en un proyecto? Si en un proyecto yo identifico 500 riesgos o 100 riesgos, ¿haría algo con respecto a todos esos riesgos? Y la respuesta es no, ¿no? Lógicamente que no, porque eso sería muy costoso, sería muy caro, ¿no? Nos tomaría mucho esfuerzo, ¿no? Entonces, por ello es que necesitamos establecer cuál es la lista de los riesgos más importantes, ¿no? Los riesgos que tienen un puntaje mayor, los riesgos que necesiten una respuesta más rápida, ¿no? Por ello es que nosotros hacemos un análisis cualitativo previamente, que es un análisis subjetivo, ¿no? Y seguramente después de ello, de haber hecho el análisis cualitativo, si es que es necesario pasar a un análisis más profundo, nos tocará entrar a un análisis cuantitativo, ¿no? Lo cierto es que en muchos proyectos basta con realizar un análisis cualitativo, ¿no? Y es suficiente con ello. Habrán otros proyectos donde se quiera llegar a un mayor análisis y terminan haciendo el análisis cuantitativo, ¿no? Que tampoco se realiza para todos los riesgos que hemos dicho que son de grado muy alto, ¿no? Tampoco, sino a los riesgos que se puedan evaluar, a los que querramos evaluar. Para hacer este análisis cualitativo necesitamos la probabilidad de cada riesgo, necesitamos su impacto, haber definido probabilidad e impacto, ¿no? Que ustedes ya lo tienen. Entonces, con ello vamos a proceder a evaluar cada riesgo. Vamos a ir analizando cada riesgo, determinando su causa raíz, ¿no? ¿Cuál es la causa que podría originar que este riesgo se manifieste, ¿no? Vamos a poder analizar. Entonces, ahí es donde entra a tallar esta tabla que todavía no se las he pasado, ¿no?
Es una tabla en Excel que ustedes van a trabajar, que el día jueves se las tengo que revisar, ¿no? Y como les recuerdo, la semana pasada hubo dos grupos que ya me habían presentado esta tabla y este jueves les voy a revisar con mayor detenimiento, ¿no? Para ver qué cosas han colocado acá. Entonces vamos a ver esta tabla, vamos a revisarla y explicar cómo es que ustedes van a llenar. Entonces, en esta hoja en Excel que yo les voy a alcanzar, hay dos pestañas, ¿no? La primera pestaña es de los riesgos identificados, la segunda pestaña es de las respuestas que ustedes están planificando hacer. Y bien, entonces, lo que van a poner ustedes acá, al lado izquierdo, donde están viendo la pantalla, primero van a poner acá la probabilidad que ustedes han definido, ¿no? Ponemos probabilidad, por ejemplo, yo tengo muy improbable, relativamente probable, probable, muy probable y casi certera. Y cada uno de ellos tiene un puntaje, ¿no? Ustedes también tendrán un puntaje para cada probabilidad. En muchos de ustedes he visto que le han puesto del 1 al 5, ¿no? Está bien, no hay problema, les van poniendo del 1 al 5, como ustedes definen. Más a la derecha tendremos los impactos, ¿no? Así como lo hemos definido la probabilidad, también los impactos. Muy bajo, bajo, moderado, alto, muy alto. Y de acuerdo a cada uno de ellos, le vamos asignando un valor numérico. ¿Ya? Le vamos asignando su valor numérico. Más a la derecha pondremos la tabla de rangos, ¿no? Por ejemplo, riesgos que son muy altos cuando el puntaje sea mayor a 0,50, ¿no? Riesgos altos cuando el puntaje sea menor a 0,50. Riesgos moderados, menor a 0,30. Riesgos bajos, menor a 0,10. Riesgos muy bajos, menor a 0,05. El puntaje también ustedes lo sacan de su tabla que me han enseñado el jueves pasado, ¿no? Ustedes tienen su tabla, esta tabla de acá, que han armado, ¿no? Y han armado sus puntajes. Esos puntajes les van a servir para poner aquí, en esta parte, ¿no? Acá van a poner sus rangos de cómo van a clasificar. Entonces, una vez que han hecho eso, van a poner el primer riesgo, ¿no? Riesgo 1, ponen el riesgo 1, descripción del riesgo, describen de qué se trata el riesgo, ¿no? ¿Cuál sería el riesgo que se manifiesta en el proyecto? Lado derecho ponen la causa raíz, ¿no? ¿Qué es lo que va a originar ese riesgo? ¿No? ¿Cuál es la causa de raíz? ¿Ok? La causa raíz. Lado derecho de la causa raíz, el trigger, que es el disparador, ¿ya? Este es un disparador del riesgo. ¿Qué quiere decir un disparador? Aquello que me va a alertar, me va a avisar que el riesgo se va a manifestar, ¿no? Entonces, cuando ocurra eso, yo ya sabré que el riesgo se puede suceder, se va a materializar. Es como alguien que me avisa. Creo que les di un ejemplo, si no les doy, les recuerdo acá. La semana pasada estábamos hablando de los riesgos y acá lo voy a volver a repetir, ¿no? Que pónganse ustedes, les di el ejemplo del puente, ¿no? Estábamos hablando del puente. Que ustedes tienen un puente aguas abajo, imagínense, ¿no? Por acá ponemos un puente para cruzar un río, ¿no? Que es un puente para autos y tiene que cruzar un río, ¿no? Y que de repente el río, pues, eh, crece más arriba, no sé, a 300 kilómetros más arriba, ¿no? Viene el río
Y entonces nosotros tenemos que construir las cimentaciones del puente, ¿no? Tenemos que construir sus cimentaciones profundas, sus zapatas y todo ello. Pero cuando el río está crecido, es más complicado construir, ¿verdad? Porque el agua no dejaría construir. Entonces, el tema de inundación, si crece, si hay una avenida máxima, una avenida extraordinaria, lo que podría causar es una inundación, ¿no? Nos valora el trabajo que estamos avanzando y si tenemos equipos ahí instalados, se los puede llevar los equipos, valora los equipos, los materiales que tenemos, los valora, se los lleva. Nos puede causar muchas pérdidas, ¿no? Entonces, ese es el riesgo, ¿no? De que el río crezca, crezca, crezca e inunde la zona donde estamos trabajando, ¿no? Entonces, en este caso, el riesgo que tenemos es de inundación, ¿no? Pero ¿cuál sería el trigger en este caso, ¿no? El disparador, ¿cuál sería? En este caso, el disparador, ustedes podrían decir, por ejemplo, ¿no? Cuando empieza a llover aquí arriba, aguas arriba, a muchos kilómetros de distancia, ¿no? Que ustedes pueden saber con el mes también, ¿no? El mes del año sabemos que en diciembre, en enero, febrero, empieza a llover muy fuerte, ¿no? Con mucha intensidad. Entonces, cuando hay fenómenos del niño también, ¿no? Entonces, si empieza a llover muy fuerte, es una evidencia, es una causa de que puede ocurrir una inundación por acá, ¿no? De que el río crezca más de lo normal y no me deje trabajar. En ese caso, ¿qué pasará? Bueno, tendré que emplear algún tipo de respuesta, ¿no? Mitigarlo, ¿no? Evitar ese riesgo, ¿no? ¿Y cómo lo hago, no? Tengo que mitigar. De repente mi plan de contingencias dice que tengo que construir un dique por acá, un dique con material de la zona, con un geotextil o algo, para evitar que el agua entre a la zona donde estoy trabajando y el agua se desvíe por otro lado, ¿no? De repente, ¿no? Eso dice mi plan de contingencia. Entonces tengo que aplicar, ¿no? Entonces, pero ya tengo identificado cuál va a ser mi disparador, ¿no? ¿Quién me va a avisar? Puede ser el mes del año, puede ser también las lluvias, si conozco con las noticias, hoy está lloviendo por arriba, ¿no? Ya empezó a llover, entonces hay que tener cuidado. Pues puede crecer el río y nos dificultará. Puede llegar el mes también y puede ser un año seco y no llueva lo suficiente como para causarnos un problema, ¿no? También puede pasar, ¿no? Entonces hay que estudiarlo y eso puede ser el trigger. Eso a la derecha tendremos que colocar cuáles son los entregables afectados. Acuérdense como entregables hay que verlos en su caso de ustedes como paquetes de trabajo, ¿no? En este caso, los paquetes de trabajo que tenemos acá sería pues de cimentaciones, ¿no? Cimentación, estamos trabajando la cimentación o colocando las vigas y nuestras grúas están por acá, no sé, ¿no? ¿Cuáles serían los entregables que estén afectados por este riesgo, ¿no? Entregables, véanlo como paquetes de trabajo, ¿no? ¿Qué paquetes de trabajo se van a ver afectados? Y acá a la derecha ponen la probabilidad que ustedes han considerado para ese riesgo. ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia de que ese riesgo se manifieste, ¿no? Colocan el número del 1 al 5, cuál número ustedes han considerado para ese riesgo, ¿no? Para ese riesgo 1. Más a la derecha colocarán qué objetivo del proyecto se va a ver afectado, ¿no? El alcance, el tiempo, el costo, la calidad, ¿cuál de ellos, no? Y ponen el impacto, ¿no? En los números también que ustedes han considerado, del 1 al 5,
del 1 al 10, como ustedes lo tengan considerado. Ahí colocan el valor. Y acá a la derecha multiplicarán la probabilidad por el impacto para que obtengan los valores que corresponden, ¿no? De repente, acá, ¿qué pasó acá? 0.1 por 0.9. Ahí está. ¿Ya? Ahí tienen los valores de probabilidad por impacto. Nos dan el valor esperado de cómo afecta el riesgo en cada objetivo en tiempo 0.27, en costo 0.18, en calidad 0.09. Y para obtener el puntaje total hay que sumar estos puntajes. Nos da 0.54. Este 0.54 lo buscamos en nuestra tabla de rangos, aquí. En nuestra tabla de rangos 0.54 es mayor que 0.5, entonces el riesgo es considerado muy alto, ¿no? Entonces escribimos acá, muy alto. Escribimos muy alto. Entonces analizamos el riesgo 2, igualmente. Determinamos su causa raíz, el trigger, etcétera, etcétera. Determinamos el puntaje 0.2, vamos a la tabla. 0.2 es menor que 0.30, entonces es moderado. Apuntamos moderado. Entonces eso nos va a permitir a nosotros clasificar los riesgos. Vamos a ir clasificándolos desde muy alto hasta los que son muy bajos. Entonces nuestro esfuerzo se centrará en atender esos riesgos pues que tienen una denominación muy alta, ¿no? Y los que son de grado muy bajo, seguramente también los pondremos en una lista de control, eh, pero le haremos seguimiento, ¿no? Su seguimiento respectivo. No es que tampoco los dejemos ahí abandonados, ¿no? Sino que hay que darle la importancia del caso. Entonces, eso es lo que tienen que hacer primero, llenar esta tabla, ¿ya? De acuerdo a lo que estamos conversando, poner cada riesgo de ustedes y llenen con esta información, ¿no? Que seguro les falta asignar. Desde el jueves les vamos a revisar esta tabla. ¿Qué otra tabla van a trabajar? La tabla que está acá al costado, la tabla de respuesta a los riesgos. Vamos acá atrás. Esta tabla también va a contener el código del riesgo, que en este caso sería el riesgo 1, ¿no? Y así cada riesgo vamos a llevarlo para la otra tabla. Vamos a definir si es una oportunidad o una amenaza. En el caso de ustedes, solo les he pedido riesgos negativos. No les he pedido riesgos positivos. Así que todos deben tener puras amenazas, ¿no? La descripción del riesgo que ya la tienen, la causa raíz ya la tienen, el trigger ya lo tienen, los entregables afectados ya lo tienen en la tabla anterior, el puntaje que le salió también, el tipo de riesgo moderado también ya lo tengo. Sigo avanzando a la derecha, el responsable del riesgo, ponen el nombre de ustedes. Acuérdense que ustedes son 6 por grupo y a 3 personas, a una persona le corresponde 3 riesgos, ¿no? Entonces ponen el nombre de la persona a la que le corresponde el riesgo. Por ejemplo, a Juan le corresponde el riesgo 1, 2 y 3. Francisco, el 4, 5, 6, ¿no? Entonces ponen el nombre de ustedes. Respuesta planificada. ¿Cuál es la respuesta que se ha planificado de acuerdo a la estrategia, ¿no? La estrategia es mitigar, ¿cuál es la respuesta planificada, ¿no? ¿Cuál es? ¿Cuál es la respuesta que se ha planificado para esa, para ese riesgo? De repente construir un dique, ¿no? Construir un dique. Puede estar, ¿no? O
pedir una ampliación de plazo a la entidad, ¿no? ¿Por qué? Porque ese riesgo de inundación, si viene, no me va a dejar trabajar, ¿no? Entonces no voy a hacer nada, simplemente voy a paralizar mis trabajos y después pido una ampliación de plazo, ¿no? ¿Cuándo se planifica la respuesta? ¿Cuándo se va a ejecutar? Cuando ocurre el trigger, ¿no? Cuando este trigger nos alerta, cuando se manifiesta. Ahí podemos planificar hacer la respuesta, ¿no? ¿Quién es el responsable de la respuesta? Entre ustedes, en el grupo que están, en cada equipo de trabajo, siempre eligen un líder entre ustedes que será pues el gerente de su proyecto y ponen ahí el nombre del que esté liderando el equipo, ¿no? Que será pues el responsable de la respuesta. Su plan de contingencias, ¿no? ¿Cuál es el plan de contingencias que ustedes están adoptando en este caso, ¿no? De repente será subcontratar a tal empresa para que les ayude a construcción del dique, ¿no? Etcétera, ¿no? ¿Cuál será su plan de contingencia? O solicitar a la entidad un presupuesto adicional para la construcción de obras provisionales, obras de protección, etcétera. ¿Cuál es el plan de contingencia? Entonces, así ustedes van llenando esta otra tabla. Recuerden que en el tema del tipo de respuesta, ustedes tienen varias estrategias, ¿no? Evitar, mitigar, transferir, aceptar, que son estrategias para riesgos negativos. Pero también hay otras estrategias que están anotadas en esta tabla que se usan para los riesgos positivos, que es explotar, o sea, hacer que suceda, compartir, mejorar, ¿no? Son, son estrategias para riesgos positivos. El aceptar es una estrategia que se usa para ambos casos, tanto para riesgos negativos como para también los riesgos positivos. Para ambos casos se usa. Entonces, señores, estas dos tablas tienen que trabajarlo para el jueves. La tabla 1 y la tabla 2, ¿ya? De todos sus riesgos. Entonces vamos a ir revisando ya el jueves la información que ustedes tienen dentro, lo que han colocado, ¿no? Cómo han descrito su causa raíz, cómo han descrito el riesgo, el tema de sus puntuaciones que han definido para los objetivos afectados, ¿no? Eso. Y las respuestas que están dando, cómo dan respuesta al riesgo. Entonces, esto les voy a alcanzar a través de la delegada Silvana para que les pueda compartir a todos ustedes. ¿Ok? Eso quería darles de una vez para que puedan trabajar. Y bien, seguimos con estas diapositivas. Cuando uno hace este tipo de análisis, el que acabamos de comentar, para mí, por ejemplo, puede ser que un riesgo tenga una probabilidad de 0.9 y para otra persona puede ser 0.5, ¿no? Y va a depender pues del tipo de evaluación que hagamos, va a depender de, de los datos que tenga, va a depender mucho de la experiencia que tengamos manejando riesgos, ¿no? Entonces, va a ser un análisis muy subjetivo, ¿no? Muy subjetivo. No hay una fórmula matemática para determinar estos valores, así que va a ser un análisis muy subjetivo y así sucede en la realidad, ¿no? Pero lo importante es que esto nos va a permitir a nosotros poder comprender mejor los riesgos, ¿no? Saber que tenemos una base de datos de cada riesgo y los conocemos mejor y por lo tanto estamos mejor preparados para cuando el riesgo ocurra, ¿no? Cuando el riesgo ocurra, sabré pues cómo atender, ¿no? Cómo
dar respuesta, qué tipo de respuesta, ¿no? Con qué tanta prisa, con qué urgencia debo dar la respuesta. Podré determinar eso, ¿no? Entonces, para eso sirve el análisis cualitativo y eso nos va a ayudar también, ¿no?, a clasificar, a ir clasificando los riesgos de acuerdo a su importancia. Bien, hay también otra cosa que ustedes deben hacer, es su cuadrante para evaluar cuáles son los riesgos más urgentes, ¿no? Y eso lo van a sacar después de que han hecho su análisis cualitativo. Ustedes van a determinar cuáles son los riesgos que son más urgentes, ¿no? Cuáles requieren una respuesta más inmediata, ¿no? Y eso lo hacen ustedes de acuerdo a su análisis. Pueden haber dos riesgos que tengan una clasificación de muy alta, ¿no? Pero de repente uno de ellos sí requiere respuesta urgente y el otro no. O sea, no todos los riesgos que tengan clasificación muy alta deben tener la misma urgencia. No pasa eso, ¿ya? No es así. Entonces hay que entender eso. Y puede ser que un riesgo que es muy urgente, ¿ya? Pero que no necesita una respuesta inmediata, se tenga que ir a un análisis cuantitativo. Mientras que un riesgo que es urgente necesita una respuesta rápida, pero no va a ir a un análisis cuantitativo, ¿no? Puede pasar cualquiera de las dos cosas. Entonces vamos a armar una tabla parecida a la que estamos mostrando en pantalla, donde ustedes van a evaluar a sus riesgos, a los riesgos que encuentran, los van a poner en algún lado, en algún cuadrante. Sus riesgos que tengan puntaje alto, ¿no?, probabilidad por impacto alto, seguramente los van a poner por acá, ¿no? Suponga que yo lo pongo por acá. Riesgo 1 tiene un puntaje alto, ¿no? Algunos, el riesgo 2 de repente está por acá, ¿no? El riesgo 3 de repente está por acá, ¿no? Lo van dando más o menos, pues, ¿no? Donde cae su puntaje. Y habrán otros riesgos. El riesgo 8 tiene un puntaje alto y requiere una respuesta rápida también, ¿no? Alta, o sea, rápida. Habrán otros riesgos que tienen un puntaje alto, ¿no? Tienen puntaje alto, pero de repente requieren una respuesta más lenta, o sea, no es tan urgente, ¿no? Entonces por acá pueden ir, de repente por acá, o más abajo el riesgo 5 por acá, ¿no? Por acá también, ¿no? Habrán riesgos que tienen puntaje bajo, pero necesitan acción inmediata, ¿no? Esos riesgos por acá. Este riesgo tiene un puntaje bajísimo, ¿no? Pero su respuesta que necesita tiene que ser rápida, ¿no? De repente se incrementa su puntaje. No, no queremos eso. Entonces, tenemos que atenderlo rápido. Entonces tenemos que ir clasificando los riesgos, colocando dónde corresponden, dónde caen, ¿no? Eso lo tienen que hacer ustedes. Lo van poniendo acá luego de hacer su matriz, ¿no? Luego de hacer su cuadro de Excel, ¿ya? Van haciendo su evaluación de urgencia. Este sería el tercer, el tercer entregable. Ya tienen dos, ¿no? Tienen dos tablas de Excel y con esta sería la tercera. La tercera, la evaluación de urgencia. ¿Cómo van a clasificar? Y lo pueden poner así en números, como yo estoy poniendo, ¿no? Riesgo 8, no sé, el riesgo 10 por acá, el 11, el 12, el 12, y los van colocando, ¿no? Más o menos, ¿no? De repente el 12 tiene un poquito más de puntaje que el 13. Al 13 lo pongo por acá, ¿no? Entró por este lado, ¿no? De repente tiene también prioridad alta. Ah, bueno, lo pongo acá a su costado, ¿no? Entonces ustedes van evaluando de acuerdo al riesgo que tienen. Lo van colocando ahí. ¿Qué más? Bueno, de acuerdo a lo que conocemos,
un análisis cualitativo les va a permitir también tener una actualización del registro de riesgos, ¿no? De ese listado que hemos hecho de identificación de riesgos. Cuando hacemos una actualización de riesgos, perdón, cuando hacemos un análisis cualitativo, lo que pueden obtener ustedes es una actualización de los riesgos, ¿no? Pueden aparecer más. Pueden ser que algunos desaparezcan, porque ustedes pueden decir, oye, este riesgo no tiene sentido, mira, hemos analizado la causa raíz y no hay por dónde, no sucede, entonces lo eliminamos, ¿no? De repente, de repente también, ¿no? Porque de repente la primera identificación de riesgos que se hizo no fue tan buena, fue un poco muy alborotada, sin mucho análisis, entonces ya cuando llegamos a este tipo de análisis, se llega a analizar con mayor profundidad, ¿no? Entonces ya podemos tener una lista actualizada de los riesgos, ¿no? Y además, una lista actualizada, tenemos los riesgos priorizados, ¿no? De acuerdo a su puntaje. Y los podemos ir agrupando incluso en categorías, ¿no? ¿A qué categoría pertenecen? Podemos ir sabiendo cuáles son los riesgos que requieren un análisis, ¿no? Adicional a eso, o sea, pasar a otro tipo de análisis, llegar hasta un análisis cuantitativo. ¿Cuáles son? ¿No? Ya puedo saber. ¿Qué más tenemos? Tenemos también una lista de control, ¿no? Es decir, una lista de control que es una lista con riesgos que no son críticos. Hay que documentarlos, sí, ¿no? Van a estar ahí archivados en algún sitio, pero eso no significa que los olvidemos, ¿no? Que los perdamos de vista, sino que también necesitan un control, ¿no? Un control. De repente no requieren que nos esforcemos demasiado, que les centremos mucha atención, que le dediquemos mucho dinero, ni nada por el estilo, sino que los controlemos, ¿no? De todas maneras, porque un riesgo no crítico podría, en algunos casos, aumentar su probabilidad de ocurrencia o de repente aumenta su puntaje de impacto, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta para ver cómo va variando. También se puede tener un análisis de tendencias, ¿no? Para saber cómo se van comportando los riesgos, si están incrementándose o se mantienen o se están reduciendo, y se puede ir analizando eso, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más nos permite el análisis cualitativo? El análisis cualitativo nos permite comparar entre todos los riesgos, ¿no? En base a su importancia, nos permite controlar o comparar los riesgos con otra, digamos, con otros proyectos, ¿no? Nos permite también compararlo, tener una lista que sirva como un activo de la organización, ¿no? Para que otros directores de proyectos los puedan usar en sus nuevos proyectos. También nos va a permitir tomar decisiones si procedemos a realizar el siguiente paso, que es hacer el análisis cuantitativo, ¿no? También, como les menciono nuevamente, en los proyectos no necesariamente se va a llegar a hacer un análisis cuantitativo. Hay proyectos que les basta con un análisis cualitativo. No necesariamente requieren un análisis cuantitativo. ¿Ok? El análisis cuantitativo es un poquito más costoso, digamos, requiere un mayor esfuerzo y por eso, pues, no todos los proyectos lo realizan, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso es el análisis cualitativo y eso era lo que nos faltaba. Así que eso
vamos a trabajarlo para el jueves, el análisis cualitativo. ¿Ok? A ver, ¿alguna consulta hasta ahí de acuerdo al Excel? No, ¿no? Está claro el Excel, ¿no? No tiene mayor complicación. Acuérdense que son el análisis cualitativo es una cuestión subjetiva. Los puntajes que ustedes asignen, si a mí me parece 4, a ti 5, es muy subjetivo, ¿no? Eso es así, ¿ok? Seguimos. Ahora pasamos al análisis cuantitativo de riesgos. ¿Qué dice el análisis cuantitativo de riesgos? Para hacer un análisis cuantitativo de riesgos hay que conocer también un poco de matemáticas, ¿no? Tener conceptos de probabilidad, de impacto, ¿no? De estadística, y vamos a necesitar de ello, ¿no? ¿Para qué hacemos ese análisis cuantitativo? Lógicamente para conocer con mayor precisión cuál es el impacto que me genera el riesgo, conocer cuál es la probabilidad de ocurrencia con mayor precisión, ¿no? Eso buscamos. Así que vamos a hacer ejemplos hoy día de cómo hacer este tipo de análisis. También este tipo de análisis nos va a permitir, lógicamente, establecer una reserva de costo, establecer reservas de cronograma, ¿no? Porque estamos determinando impactos, ¿no? Y eso nos va a alcanzar para establecer esas reservas de contingencia. ¿Ok? La reserva de contingencia ustedes la realizan con eso, con los análisis cuantitativos también. Entonces, con un análisis cuantitativo yo voy a poder tener un cronograma más realista. Sí. ¿Voy a poder tener un presupuesto más realista? Sí. ¿No? Van a acercarse más a la realidad. ¿Por qué? Porque he introducido los riesgos y he hecho un mayor análisis, un mayor estudio, ¿no? Entonces eso me va a permitir tener más éxito en mis proyectos. Sí, ¿no? Hablemos un poquito de las probabilidades. Yo sé que ustedes seguramente en los primeros ciclos habrán llevado cursos de estadística, ¿no? Matemática. Y ahí han, eh, han llevado el tema de la probabilidad, ¿no? ¿Qué es la probabilidad? ¿No? ¿Qué es la probabilidad de ocurrencia? ¿No? Entonces, hay que conocer qué cosa es la probabilidad de un evento para poder seguir con este análisis. ¿Qué es una probabilidad de ocurrencia de un evento? Es un número, es una división, es un valor que nos da de un evento, ¿no? Por ejemplo, en este caso, vamos a decir que tenemos un dado. Imagínense un dado de 6 caras, y todos sabemos que un dado de 6 caras tiene números del 1 al 6, ¿no? Y yo les pregunto, ¿qué probabilidad hay de que al tirar el dado salga el número 3? Ustedes dirán, bueno, la probabilidad se define como una relación entre los resultados favorables dividido entre el número de los resultados posibles. Entonces ustedes dirán, bueno, que salga el número 3, solamente hay una posibilidad, ¿no? Porque el número 3 solo está escrito en una cara, ¿no? ¿Entre cuántas posibilidades hay que salga el número 3? Entre 6, porque el dado tiene 6 caras. Entonces la probabilidad de que salga el número 3 es 1 entre 6, que si ustedes lo dividen les da 0.16666. ¿Ok?
Esa es la probabilidad de ocurrencia de un evento. Es la probabilidad de que ocurra un evento. También tenemos lo que llamamos la probabilidad de no ocurrencia, ¿ya? También tenemos lo que conocemos como probabilidad de no ocurrencia, de que no ocurra el evento. Yéndonos al ejemplo del dado con el número 3, ¿qué probabilidad hay de que no salga el 3? ¿No? Pues nosotros definiremos, bueno, de que no salga el número 3, ¿en cuántas caras no está el 3? En 5 caras, ¿no? En 5. ¿De cuántas posibilidades? De 6. Entonces esto nos dará 0.8, ¿no? 8333. Entonces la probabilidad de que no salga el 3 es 5 entre 6. Esa es la probabilidad de no ocurrencia. ¿Ya? Estamos recordando algunas cositas. Después hay otro término llamado eventos mutuamente excluyentes. Son eventos que no pueden ocurrir simultáneamente. Es decir, si yo ahorita digo, debo llegar a la UPC a las 10 de la mañana, ¿no? Mañana a las 10 de la mañana, pero también debo llegar a la UPC de San Isidro eh, a las 10 de la mañana y debo estar en Monterrico también a las 10 de la mañana. ¿Puede pasar eso? No, no, porque uno excluye al otro. No puedo estar en los dos lugares al mismo tiempo, ni en Monterrico ni en San Isidro. Tengo que estar ya sea en San Isidro o en Monterrico, pero no puedo estar en los dos lugares a la vez, ¿no? Entonces son eventos mutuamente excluyentes. Uno excluye al otro, ¿ya? También hay, bueno, la fórmula para calcular la probabilidad del evento cuando tengo estas dos situaciones. Cuando tengo dos eventos excluyentes, que son mutuamente excluyentes, las probabilidades de ambos eventos se suman, ¿no? Se suman. Vamos a sumar las probabilidades. Probabilidad de A más la probabilidad de B. Y así yo tengo la probabilidad de que suceda, ¿no? De que suceda. Eventos que no son mutuamente excluyentes. Son eventos que sí pueden ocurrir simultáneamente, ¿no? También son eventos que sí pueden ocurrir simultáneamente. Eventos que no son mutuamente excluyentes. Por ejemplo, si yo les digo, si hay un sismo, ¿qué puede pasar un incendio? Sí, ¿no? Son eventos que no son mutuamente excluyentes. Pueden suceder ambos simultáneamente, ¿no? Puede pasar. Entonces, ambos pueden tener resultados en común también, ¿no? Que sería, pues, destrucción, problemas, ¿no? Entonces, cuando pasan dos eventos que no son mutuamente excluyentes, la probabilidad se obtiene con la fórmula que ustedes ven abajo. Probabilidad de A más la probabilidad de B del otro evento, menos la probabilidad de la multiplicación de ambos. Esto de acá se entiende en la teoría de probabilidades como la multiplicación de las probabilidades. Probabilidad de A por la probabilidad de B, ¿no? Así se obtiene. También vamos a tener los eventos independientes, ¿ya? Tenemos los eventos que son independientes, es decir, que uno no afecta al otro, uno no depende del otro, ¿ya?
son eventos independientes totalmente. Van a pasar porque tienen que pasar, el otro no lo puede detener, ¿no? O sea, van a pasar. Son eventos independientes. Y eso sucede mucho en nuestros cronogramas. Es decir, por ejemplo, oye, tengo que iniciar una tarea, sí, necesito materiales, necesito equipos, ¿no? Oye, la probabilidad de que los materiales sean malos tiene algo que ver con que el equipo se malogre, el equipo de construcción. No, no, no. Son dos eventos independientes. Entonces, cuando tengamos eso, la probabilidad de eso, de ese evento, se obtiene multiplicando las probabilidades independientes de cada uno. Probabilidad de A por probabilidad de B. Si tengo un tercero, por la probabilidad de B, de C, de D, de las de los eventos que tenga, ¿no? De la cantidad de eventos que tenga. Vamos a verlo con unos ejemplos numéricos, lo que hemos ido hablando para que ustedes lo entiendan mejor. Voy a ir de frente a los problemas que son más ilustrativos. Estos son de cartas, de dados, se los voy a dejar para que ustedes lo lean. Vamos a ver directamente relacionados a nuestra, a nuestra tarea, digamos, a nuestro trabajo, ¿no? Que es un cronograma, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, un diagrama de red en el que nos dan tres tareas, A, B, C, ¿no? Y también tenemos D. Cada una de ellas dura 10 días, como ustedes ven, ¿no? También nos dan la probabilidad de cada uno, ¿no? Nos dan la probabilidad de A, que es 60%, nos dan la probabilidad de B, que es 50%, y también nos dan la probabilidad de C, que es 80%. ¿Qué nos dice el problema? Nos dice que la tarea D debe iniciarse en el día 11, ¿no? Debe iniciarse en el día 11. Y lógicamente, para que la D inicie en el día 11, las tareas A, B, C deben finalizar en el día 10. Si eso no pasa, la tarea D no puede iniciar, ¿no? No va a iniciar. Entonces, necesariamente necesitamos que termine A, que termine B, que termine C en el día 10, siendo lo más tarde. Entonces, si nos preguntamos cuál es la probabilidad de que la tarea D inicie el día 11, ¿no? Tenemos que terminar A, tenemos que terminar B y tenemos que terminar C, ¿no? Para que pueda iniciar D. Entonces, ahí viene la clave. Yo veo que A y B y C son independientes. A no depende de B, B no depende de C, A no depende de C, ¿no? Son eventos independientes. Entonces, ustedes recuerdan la teoría de probabilidades, ¿no? Para que D inicie, la tarea A debe terminar y la tarea B debe terminar y la tarea C debe terminar. Ese I significa multiplicación, ¿no? Entonces yo voy a multiplicar la probabilidad de cada uno de ellos, A, de B, de C. Entonces multiplicando las probabilidades obtengo 24%. Entonces la probabilidad de que D inicie en el día 11 es 24%. Bastante poco, ¿no? Y eso sucede siempre con nuestras actividades. Cuando nosotros tenemos que ejecutar una actividad en la obra, tenemos que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Tener los materiales, tener la ingeniería, tener la mano de obra, tener los equipos, tener el espacio, ¿no? El espacio donde vamos a trabajar, que se cumplan los factores externos y que se hayan llevado a cabo también las actividades predecesoras, ¿no? Pues son como 7 prerequisitos.
y cada uno de ellos tiene pues su propia probabilidad de ocurrencia, ¿no? O sea que la probabilidad de que la tarea se desarrolle depende de muchas cosas, ¿no? Por ello es que existe en la construcción mucha incertidumbre, ¿no? Porque una actividad depende de muchas cosas, depende de muchas cosas que se solucionen antes, ¿ok? Entonces ahí tienen un ejemplo. Para determinar probabilidad de impacto, el impacto cuantitativo, tenemos varias formas. Tenemos varias formas. Algunas de ellas ustedes ya las conocen, que son técnicas o herramientas que ya hemos empleado para otras cosas, como las entrevistas, estimaciones de tiempo y costo, técnica de Delphi, registros históricos, juicio de expertos. Y lo que nos falta ver es el análisis del valor monetario esperado, nos falta ver el análisis Monte Carlo y el árbol de decisiones, ¿no? Nos falta todo esto. Entonces hoy día vamos a ver estos dos, ¿no? Análisis de valor monetario esperado y también vamos a ver eh, el análisis Monte Carlo, creo que también análisis de decisiones, el árbol de decisiones. ¿Ok? Entonces estos tres temas los vamos a ver. Empezamos con el primero, el valor monetario esperado. Y esto es algo que de repente ustedes van a decir, pero eso ya hicimos, ¿no? Hace un momento, en la tabla de Excel. Sí, ¿no? Sí, porque han multiplicado probabilidad por impacto para un puntaje, ¿no? Y ese puntaje, ahora acá le llamamos valor monetario esperado. ¿Por qué monetario? ¿Por qué la palabra monetario? Porque el impacto ahora lo ponemos en moneda, ¿no? Es decir, en soles, en dólares, lo que estemos trabajando. El impacto ya lo ponemos en moneda, ¿ok? Así lo ponemos. Entonces, esa es la diferencia. ¿Ok? Entonces, veamos algunos ejemplos. Veamos algunos ejemplos. Yo tengo tres paquetes de trabajo acá, A, B, C. Cada uno de ellos tiene una probabilidad 10, 30 y 68. Y también tengo un impacto para cada uno de ellos. 20.000, 45.000, 18.000. Nos piden completar el valor monetario esperado, que sería muy simple, ¿no? Multiplicar simplemente probabilidad por impacto. En este caso, multiplicando para A obtenemos $2.000, para B 13.500, para C 12.240, ¿no? Ese es el análisis monetario, ¿no? Lo que acabamos de hacer. En muchos proyectos se emplean esto para como herramienta de gestión de riesgos y les ayuda a comparar riesgos en muchos aspectos del proyecto. Eh, por ejemplo, acá, ¿no? Acá, en este caso, ¿no? Yo podría decir, oye, este, ¿cuál es el que te genera más riesgo? ¿El paquete de trabajo A o el paquete C? Ustedes ven acá en impacto, oye, acá hay 20.000, el A me dice, ¿no? El A me genera más riesgo, porque yo solamente me estoy fijando en el impacto, ¿no? Que es 20.000 y el C es 18.000, ¿no? Entonces el paquete A tiene mayor impacto, pero no debo fijarme así. Debo considerar también la probabilidad, porque al considerar la probabilidad me doy cuenta que el paquete de trabajo A tiene un valor monetario esperado menor que el C, mucho menor. ¿Por qué? Porque tiene una probabilidad bajísima de ocurrencia. Entonces así puedo elegir, considerando probabilidad, considerando impacto, ¿no? Para poder tomar una decisión. ¿Ok? Para eso se usa.
Veamos algunos ejemplos relacionados con proyectos, ¿no? Ejemplo, tenemos un proyecto de negocio, vamos a hacer un negocio que tiene un 80% de probabilidades de generar ganancias, ganancias de $50.000, pero también hay una probabilidad de 15% de generar pérdidas por $25.000. ¿Cuál es el valor monetario esperado? ¿No? Del proyecto. Entonces ustedes se preguntarán, oye, acá voy a ganar 50.000, pero voy a perder 25.000. Entonces, esto no me conviene mucho, ¿no? Un momentito, ¿no? Entonces hay que analizar. La probabilidad de generar ganancias es 80% y el impacto es $50.000. Entonces, esto es un impacto positivo para el proyecto. Pero también tenemos un impacto negativo de $25.000, ¿no? Pero una probabilidad de 15%. Cuando ustedes quieran calcular el valor monetario esperado de muchos datos, lo que tienen que hacer es calcular los valores positivos, ¿no? Los valores esperados positivos, ponerle signo positivo al impacto, y a los valores negativos ponerles negativo en el impacto. Entonces acá tengo un valor positivo, 80% por 50.000, me da 40.000 positivo. Y también tengo un valor monetario negativo con probabilidad de 15% que me da un valor negativo, menos 3.750. Para calcular el valor monetario del proyecto, debo sumar estos dos valores. Sumar, ¿no? Porque este es positivo y este de acá es negativo, ¿ya? Entonces lo sumo estos dos valores y la respuesta que me da son $36.000 positivo. Entonces, lo que va a pasar acá es que en este proyecto voy a ganar dinero. Estoy ganando $36.000. A pesar de que hay probabilidad de que pierda, finalmente en el negocio estoy ganando. Entonces, ustedes pueden decir, tomo la decisión de seguir con el proyecto porque estoy viendo que de todas maneras gano, ¿no? Sigo con el proyecto. Bien, otro ejemplo. Aquí tenemos una EDT, WS como ustedes conocen, y esta WS nos dice que tiene tres paquetes de trabajo, A, B y C, ¿no? Y nos piden calcular el valor monetario esperado de los impactos que hay en el proyecto. Tenemos un paquete de trabajo A con un riesgo de retrasos de 20% y un impacto equivalente a $20.000. Este riesgo de retrasos, lógicamente que es un riesgo negativo, ¿no? Riesgo negativo. Tenemos el paquete de trabajo B que tiene un riesgo de sobrecostos de 50% de probabilidad y un impacto equivalente a $30.000. Esto también es negativo para el proyecto. Y tengo el paquete de trabajo C que tiene un riesgo de desgaste de equipos, o sea, voy a desembolsar dinero, voy a perder dinero, que tiene una probabilidad de 15% y un impacto de $15.000. Este desgaste también es un evento negativo. Los tres eventos son negativos los tres. ¿Qué quiere decir? Que los valores esperados de cada uno de ellos son negativos. Calculo los valores esperados de cada uno, sería 20% por 20.000, menos 4.000, acá es 50. 50% por 30.000 menos 15.000 y 15% por 15.000 menos 2.250. Sumo todo ello y me da un valor monetario esperado negativo, claro está, de menos $21.250.
¿Qué quiere decir? Que en este proyecto el valor monetario esperado está en menos $21.250, ¿no? Eso es lo que se espera, ¿no? Es lo que se espera en el futuro, que es incierto en realidad el futuro, ¿no? Pero es lo que puede pasar, ¿no? Es lo que podría pasar en un futuro. ¿Ok? Listo. Hagamos este ejemplo para que quede más clara la situación. Tenemos estos riesgos en un proyecto. Tenemos un 30% de probabilidad de retraso que es negativo, retraso en el cronograma y tiene su impacto de $30.000. Segundo evento, tengo 20% de probabilidad de sobrecostos, también sobrecostos es negativo, y tengo un impacto de $10.000, ¿no? ¿Qué más tengo? Tengo un tercer evento que menciona que una nueva tecnología podría ahorrarnos $20.000 al proyecto. Esto es positivo, ¿no? Este de acá es positivo. Pero acá, ¿cuánto es la probabilidad? Una nueva tecnología podría ahorrarnos $20.000. Lo dice, podría ahorrarnos. Yo tengo que definir acá cuál es su probabilidad. Bueno, probabilidad sería 100%, ¿no? 100%, ¿no? Si implementamos la tecnología, nos ahorra 100%. Cuarto evento, el reproceso por reparación de defectos costará $10.000. Costará. Esto es negativo. Entonces tenemos dentro de los 4 eventos uno positivo. Esto es negativo. Entonces tenemos acá 3 negativos, un positivo. Acá yo he supuesto 100%, pero acá dice podría, ¿no? 100% de contra seguro sería una nueva tecnología le ahorrará, ¿no? $20.000 al proyecto. Acá dice podría. Entonces no está seguro de ser 100%. Pero bueno, para el cálculo vamos a considerar 100%. Entonces, consideramos el evento 1, que es $30.000 negativo, el impacto con 30% de probabilidad nos da $9.000 negativo. El riesgo 2 tiene 20% de probabilidad por un impacto de $10.000, nos da menos $2.000. El riesgo 3, acuérdense que hemos dicho que es positivo, ¿no? Porque es la nueva tecnología que implementamos con una probabilidad de 100%, nos da $20.000 positivo. Y el riesgo monetario esperado 4, ¿no? Que también es 100% seguro que suceda, nos da un impacto de $10.000, eso sería menos $10.000. Sumamos todos estos impactos con sus signos que nos han salido, negativos o positivos, y finalmente obtenemos un valor monetario esperado igual a menos $1.000, ¿no? Menos $1.000, un monetario esperado. ¿Qué pasaba si yo decía, oye, acá pierdo 30, acá pierdo 10, gano 20, pierdo 10, ¿no? De repente yo dije eso. Entonces, en total estoy perdiendo $30.000. No voy con el proyecto, lo dejo, lo abandono, porque mucho dinero pierdo, $30.000. Y no es así como se hace una evaluación. Hay que considerar también la probabilidad, ¿no? Por eso multiplicamos por la probabilidad y, mire, y nos sale 1.000, que perdemos 1.000. No nos sale que perdemos menos 30.000. Entonces podemos tomar decisiones equivocadas si no sabemos evaluar, ¿no? Por eso un riesgo se evalúa considerando su probabilidad y también su impacto.
No podemos evaluar riesgos solo considerando su probabilidad. No podemos hacer eso. ¿Ok? Listos. Sigamos con el siguiente ejemplo. Bueno, ya no hay ejemplo de ese tema. Ahora entramos al Monte Carlo. Entramos al Monte Carlo. El Monte Carlo que nos va a permitir tener una mayor certeza de decir, este es el término de tu proyecto, esta es la fecha, este es el tiempo que te vas a demorar, este es el costo del presupuesto que vas a necesitar, ¿no? Con esta probabilidad de ocurrencia, 95%, 99%, 98%, lo que ustedes deseen. El Monte Carlo nos va a permitir eso. Para hacer eso vamos a necesitar un software, lógicamente, porque necesitamos realizar muchas iteraciones. La cantidad de iteraciones que vamos a hacer nosotros para nuestro trabajo van a ser 10.000 iteraciones. Entonces no vamos a hacer con una hoja de cálculo. Necesitamos un software que nos ayude a hacer eso. Para determinar probabilidad, para determinar el impacto que va a tener nuestro cronograma. Pero como también ustedes han agregado ciertos recursos en su cronograma, les va a salir también un poquito del costo, ¿no? Un poquito del costo les va a salir. Veamos este ejemplo antes de entrar al software. Tenemos un cronograma que ustedes ven que tiene dos rutas, ¿no? Y la ruta estudio de mercado, desarrollo de software, que viene por acá, ¿no? Y dura 3 meses. Y tienen otra ruta que también dura 3 meses. Pues este proyecto dura 3 meses, ¿no? Si le damos 30 días a cada mes, entonces el proyecto acaba en 90 días, ¿no? Que está como saca, lo más probable dice que termina en 30 días. Acá dice eso. 30 días de estudio de mercado, desarrollo de software, 60 días. ¿Y qué pasa si le asignamos valores pesimistas y optimistas? Le asignamos pesimistas, optimistas. Con eso podemos calcular duraciones PER. Y en ese caso con PER, la duración del proyecto ya sube a 106 días, ¿no? Sube a más días. De 90 subió a 6. ¿Ok? Hasta ahí sería un análisis estático, como les había dicho antes. Análisis estático. Pero ¿y qué pasa si yo a eso le quiero hacer un mayor análisis? O sea, paso ya a un análisis cuantitativo. Ya agarro mi software Monte Carlo y empiezo a simular, ¿no? Todos, empiezo a hacer muchas combinaciones de ello. Entonces, con eso, con las muchas combinaciones que haga, me va a salir una probabilidad de ocurrencia y un impacto. En este caso, empleando el software @RIX, que no vamos a usar ese, nos sale que solo tenemos 7.8% de probabilidad de terminar en los 106 días, ¿no? Y tenemos 95% de probabilidad de terminar en 174, ¿no? Eso es lo que salió cuando corren en el @RIX. ¿Ok? Ustedes también pueden correrlo esto en el Primavera, en el Primavera RIX, ¿no? Que es el que vamos a usar ahora. Entonces, vamos a hacer el ejemplo para que ustedes lo hagan para el día jueves, ¿ya? Ustedes lo hacen y el jueves presentan sus resultados, qué les ha salido. Yo lo que voy a hacer es abrir, yo voy a abrir el Primavera. ¿Se acuerdan el ejemplo que trabajamos en clase? El cronograma chiquito, ese voy a abrir. Vamos a entrar. Ya está. Es el mismo cronograma que trabajamos en clase, que nos salió 176 días y que tiene como fecha de inicio 24 de octubre y tiene fecha de finalización 16 de mayo del 2023.
176 días. Acuérdense que estos días son días hábiles, ¿no? Días hábiles. Entonces, lo primero que ustedes van a hacer, lógicamente, es abrir su cronograma en primavera. Fíjense que esté bien elaborado. Y lo que van a hacer primero es exportarlo. Van a ir a archivo y van a exportar el cronograma. Exportan el cronograma y a mí me funciona exportarlo en 8.2. ¿Ya? Ustedes prueben, ustedes no sé qué versión tengan, yo tengo la versión 16. Si ustedes tienen la 20, no sé, pueden exportar en 20 y ver si el Primavera RIX les permite abrir, no lo sé. Si no les permite abrir, exporten en 8.2, si les va a permitir. Entonces le dan siguiente, exportar el proyecto, siguiente, siguiente, y vamos a grabarlo en este caso lo voy a grabar en mi escritorio, le voy a poner CX84, que es la sección de ustedes, CX84, 7 de noviembre, lo voy a grabar con ese nombre, y voy a finalizar. Ya está, ya se exportó el archivo, ya lo exporté el archivo. Entonces voy a verlo por acá, acá está mi archivo que acabo de exportar. Ahora voy a abrir mi Primavera RIX. Abro mi Primavera RIX. Ya tengo mi Primavera RIX abierto. Ahora tengo que abrir aquí mi archivo que acabo de exportar del Primavera, ¿no? Entonces voy a File, voy a abrir, busco donde lo he grabado, acá está CX84, le doy a abrir, días, esto no lo cambio porque ya está programado así, ¿no? En mis días 8 horas diarias de trabajo, días que me muestre el WS, ¿no? Esto no lo cambio, ok, y ya me abrió el programa y me dice que le ponga un nombre, ¿no? Entonces yo le voy a poner un nombre, le voy a llamar CX84, CX84, y si se dan cuenta, este archivo va a tener una extensión .plan, ¿no? Guardar, ya está. Listo. Y lo que hemos traído acá es el cronograma, ¿no? Es el cronograma que teníamos en el primavera. Si ustedes se fijan, acá está, fecha fin, 16 de mayo del 2023. Acá también dice 16 de mayo del 2023. No se asusten por este número, porque este número está en días hábiles. Y este número está en días calendario. ¿Ya? No se asusten por eso. Es la misma duración. Es la misma duración. Entonces, en este software que ustedes están conociendo el día de hoy, ustedes tienen acá 3 columnas. La optimista, la más probable y la pesimista. Entonces ustedes van a poder ir digitando su valor mínimo. Por ejemplo, este le doy 25, a este le doy, automáticamente se asignó en 39, como ustedes ven, porque así está configurado, ¿no? Automáticamente ustedes la pueden cambiar, ¿no? Al valor que ustedes han calculado y ustedes pueden ir calculando así uno por uno, ¿no? Pueden ir dando los valores uno por uno. Mi más probable, ¿no? Pongo mi optimista, es el más probable lo jala de acá, ¿no? Del valor que está acá, considera el más probable y su pesimista, ¿no? Ahí está. Ahora, también ustedes pueden hacer lo siguiente, ¿no? Es decir, bueno, primero voy a decirle al primavera qué tipo de distribución quiero trabajar. Una PER, una beta, o una triangular, una uniforme. ¿Qué tipo de distribución quiero trabajar? Eso es lo primero que debemos hacer. Nosotros vamos donde dice RISC y vamos donde dice Duration Kick RISC. ¿Ya? Presionamos ahí y acá tenemos
a aplicar a todas las tareas del plan, ¿no? O solo a las tareas filtradas o a las tareas que hemos seleccionado. Yo le digo a todas las tareas. Y acá ustedes tienen para escoger qué tipo de distribución quieren, ¿no? Nosotros queremos ver, estamos trabajando per. Y acá ustedes pueden decirle que asigne automáticamente los porcentajes que van a salir para la duración mínima y la duración máxima. Yo le puedo poner acá, miren, que salga el 82%, el más optimista, que salga el 145, el más pesimista, 145%, ¿no? El 100%. Le doy OK y ya sacó todos los porcentajes que están acá. Ahora, ustedes pueden seguir modificando esto. Si no quiero este valor, lo bajo a 82. Si no quiero este valor, lo bajo a 54. Es decir, ustedes pueden seguir modificando, ¿ya? Pueden seguir dándole valores. Damos 51. Ponemos por acá 96. Entonces vamos configurando esto a nuestro antojo, ¿ya? Una vez que han determinado esto, una vez que han hecho esto, ya han puesto todos sus valores pesimistas y optimistas que ustedes han trabajado, ahí ya pueden correr el programa. Veremos que acá tenemos un dado que es para lanzar, ¿no? Para empezar el juego, ¿no? Tenemos para run, correr, ¿no? Vamos a correr el programa. Este dado también lo podemos encontrar acá donde dice Rix, ¿no? También está ahí, ya tienen dos formas de buscar el dado. Y piquen el dado. El dado van a picar y acá es donde van a poner la cantidad de iteraciones que ustedes quieren, ¿no? En este caso, para nuestro ejemplo, le vamos a poner 10.000 iteraciones. Cuando ustedes están manejando un proyecto, necesitan la mayor cantidad de iteraciones posibles, ¿no? Porque se acerca más, tiene más precisión. Entonces, si ustedes escogen 1.500 iteraciones, no sale un resultado tan confiable. Entonces hay que ponerle más duración, más iteraciones. Le voy a poner 10.000. Le ponen 10.000 y enseguida le dan en analizar. Le damos a analizar y ya va a empezar a hacer las iteraciones. Fíjense en estos números que están acá. 205, mayo del 2023, 16 de mayo del 2023. Vamos a hacer la primera iteración. Primera, ya está, cambió al 4 de mayo. Bajó a 193. Segunda iteración, subió a 236, era 205, ¿no? Tercera iteración, bajó a 230. Cuarta iteración, bajó a 186. O sea, este es un escenario optimista, ¿no? Quinta iteración, subió a 201. Y así yo quiero hacer 10.000 iteraciones. Voy 5, no, quiero hacer 10.000. Entonces, para no estar haciendo uno por uno, voy a presionar el botón Go. Presiono, le doy OK y el software va a empezar a iterar. Empieza a iterar, esperamos nosotros que llegue a las 10.000. ¿Ok?
Ya, acabó el análisis. A ver, analicemos. ¿Qué dice? ¿Qué dice el análisis? El análisis que hemos hecho con 10.000 iteraciones, acá está, 10.000 iteraciones, nos dice que la probabilidad de cumplir con la fecha establecida en el cronograma, en primavera, 16 de mayo del 2023, solo es de 51%, ¿no? Esa es la probabilidad. También nos dice que tenemos 80% de probabilidad de llegar al 30 de mayo del 2023, o sea, pasarnos 14 días más. Y si nos fijamos por acá arriba, también tenemos otras probabilidades, ¿no? Más probabilidades, 95% de llegar al 12 de junio. Y lo más probable es que termine pues el 15 de julio del 2023, ¿no? Tenemos en días, también tenemos si lo queremos ver en duraciones, ¿no? También en 205 días, que era el tiempo determinístico, lo que habíamos calculado, días calendario, pero lo más probable es que pasemos los 250, ¿no? Lo más probable. Entonces serían 50 días más, que sería el impacto, ¿no? Entonces el cliente podría decir, oye, no, necesito 50 días más, ¿no? Para terminar el proyecto. Entonces eso nos sirve, ¿no? Porque ya tenemos un impacto en el cronograma y también tenemos una probabilidad, ¿no? Eso podemos ver en este gráfico. ¿Qué más podemos ver? No sé si podemos ver esto ahorita. A ver, ¿no? Acá vemos lo mismo, ¿no? Podemos ver probabilidad, ¿no? 51% que nos salió, ¿no? En 205 días, ¿no? También podemos ver un 80%, 220, acá también lo podemos ver 99%, 265 días, ¿no? Lo podemos ver de esa forma también, ¿no? En este gráfico. ¿Qué otros gráficos podemos ver de acá? Podemos ver el diagrama de tornados, ¿no? Donde nos dicen cuál es la actividad que está influyendo más en ese resultado, en esos 50 días más. Acá vemos cuál es la conformación de la subrasante en un 69%. También está el corte en material suelto en un 52%. Eso es lo que podemos ver de este diagrama de tornados. Entonces nosotros nos podemos centrar en estas actividades que son críticas para tratar de resolver y bajar esa duración de 50 días más que tenemos, ¿no? Entonces, lo que ustedes pueden hacer para bajar esto es ir, por ejemplo, regreso acá y digo conformación de subrasante. ¿Dónde está? Conformación de subrasante, acá está. Esta actividad es muy crítica, ¿no? Es muy crítica. Entonces, estamos siendo muy pesimistas. De repente hay que implementar algún plan de contingencia con tal de bajar esta duración pesimista, ¿no? Lo bajamos, por ejemplo, a 92. Bajamos a 92. Otra que era crítica también le bajo, ¿no? Esta de acá eh, la vamos bajando y corremos de nuevo para ver cómo se va comportando el cronograma, si va disminuyendo de días, ¿no? Si se va haciendo más preciso nuestro cronograma. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer, ¿ya? Hacer la primera corrida nomás, hacer la primera corrida. También vemos los costos acá. También vamos a poder ver los costos, ¿no? Es decir, vamos a poder ver, si vamos acá, vemos el costo. ¿Se acuerdan que hemos agregado algunos recursos? Sí, ¿no? Entonces, tenemos un presupuesto de esos recursos que hemos agregado. La probabilidad de cumplirse con ese presupuesto es 65%, ¿no? 273.000 dólares. Pero lo más probable es que nos llegue a costar 290.000, o sea, 20.000 soles más, ¿no? Eso es lo que vemos acá. La probabilidad de que nos termine costando es de duración.
sale de duración. ¿Ya? La probabilidad de que nos termine costando más de 290.000 es 99%, ¿no? Bastante. Entonces, eso nos tienen que mostrar a ustedes el jueves. ¿Ya? Esto de acá lo cierran, lo graban su archivo, ¿no? Guardar como, le ponen el nombre de su grupo y el jueves lo vemos. ¿Ya? El jueves ustedes muestran su software instalado con el Primavera. A ver, para recordarles de dónde descargábamos el Primavera RIX, les paso nuevamente la página. Ustedes ya crearon su cuenta para descargar el Primavera P6. Ahora lo que tienen que hacer es entrar nuevamente a la página que les estoy pasando y descargar esta vez el Primavera RIX, ¿no? Este icono de acá, este icono con la flecha que les he mostrado, ¿ya? Primavera RIX, descargan ese y ese es el que vamos a usar. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahí? La ventaja es que la clase está quedando grabada, así que van a poderlo revisar y correr su software con tranquilidad, ¿no? Esa es la ventaja. Entonces, el jueves tiene que presentar 4 cosas, ¿no? 2 hojas de Excel, una y dos. Tienen que presentar cuadro, su cuadrante de urgencias, el cuadrante de urgencias y la corrida del Monte Carlo, de su cronograma de trabajo. Ustedes tienen que mostrar los dos, ¿no? Su cronograma de trabajo para ver la fecha de finalización y esto, ¿no? Entonces, digiten ahí sus valores pesimistas, optimistas que ustedes han calculado, ¿no? Digítenlo, los que ustedes han trabajado y lo corren. 10.000 iteraciones. Lo van corriendo. ¿Ya? Eso sería para el jueves. Entonces ya tienen que empezar a correr eso para que ya tengamos pues un resultado, ¿no? De nuestro cronograma. ¿Ok? ¿Ok? Listos. Ok, muchachos. Entonces el jueves no se olviden, voy a parar la grabación ya.